Hola corazones, soy Encarná Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Virgo, a tu lectura semanal. Vamos a ir comenzando, Virgo, con el trabajo. Hoy estaré sorteando una lectura gratuita conmigo. Virgo y el trabajo, vamos a ver cómo están las energías. Como siempre, ya sabéis que en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a ver Virgo y el trabajo. Bueno, mi queridísimo Virgo, respecto a lo laboral, aquí veo mucho como tú estás esperando algún tipo de que suceda algo para que tú tomes alguna decisión o algo por el estilo, Virgo. Entonces, aquí dicen que no es que vaya a suceder lo que tú quieres que suceda para tomar una decisión, pero que finalmente vas a tomar una decisión, los que sí estáis trabajando, ¿bien? Entonces, oportunidad de cambio la vais a tener, ¿vale? Los Virgo que no estáis trabajando. Noticias muy esperadas, Virgo, respecto a algo que tú has estado o bien estudiando o bien, sí, preparándote para ello. Dice, llegan unas noticias muy esperadas. ¿Qué pasa con estas noticias? ¿Se podrían haber dado anteriormente, Virgo? Sí, se podrían haber dado. Lo que pasa que se estaban esperando una serie de cambios y esos cambios llegan para poder coger al personal que tienen que coger. Los Virgo que tenéis un negocio. Mira, Virgo, estás un poquito desmoralizado con los cambios, con los resultados y demás, ¿eh? Yo lo que veo aquí, Virgo, también una situación en la cual tú has tenido una pérdida de dinero anteriormente, y la situación que yo veo es de unos cambios. Es como si, la sensación que a mí me da, como si se hubiera vuelto a empezar, ¿no?, en el negocio. Dice, y esto trae resultados positivos, Virgo. Entonces, los que estéis en esta situación ahora mismo y creáis que esto no va a cambiar, dice, esto va a cambiar. Sobre todo los Virgo que empecéis a trabajar con gente del exterior, ¿bien? Ya me contaréis. Vamos a seguimos, mi queridísimo Virgo, con tu economía. Vamos a ver. Virgo y tu economía. Todos los que estéis esperando un dinero relacionado con temas de salud, dicen las cartas que todavía hay un proceso que pasar. Bien, y que las cosas pintan un poco feas en este caso, ¿eh? Los Virgo que estéis esperando otro tipo de dinero, Virgo, a mí el dinero no me está saliendo. A mí me sale el fin de etapas. Bien, no me sale el dinero en sí. Sale el fin de etapas. O sea que todos los que estéis pagando algo que os influye a final de mes, pues esta etapa se termina. Bien, cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguimos, mi queridísimo Virgo, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Virgo que estáis solteros. Vamos a ver. Virgo que estáis solteros. Habéis confiado muchísimo en una persona, ¿eh? Tanto habéis confiado en esa persona que ya no existía nadie más. Entonces esto es un error que se ha cometido, porque ahora hay cierto apego todavía a esa vivencia o a esa persona, Virgo. Vamos a ver por qué dicen esto las cartas. Mi queridísimo Virgo, los que queráis una consulta gratuita conmigo, tenéis que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme vuestro comentario. Los martes de cada semana publicaré los ganadores en mis redes sociales. Virgo, solteros. Si estás planteándote un cambio o estás esperando el momento de cambio en tu vida, las cartas dicen que puedes iniciarlo ya, el cambio. Cambios en tu vida que te traerán situaciones amorosas nuevas, así lo dicen las cartas. Pero también una de esas situaciones, dice, se parece mucho, o es una situación oculta, o se parece a una situación del pasado. Virgo, la persona con la que yo veo que vas a tener la próxima historia de amor es una persona que está en otro lugar.
pero que esto será una relación oculta en un principio, Virgo? Aunque también dicen que es una historia que posiblemente tenga fecha de caducidad aquí. O sea, que no siempre sería una historia oculta, pero vamos a ver si esta persona se quedaría contigo o se quedaría con la otra persona, que esto es otra cosa, ¿eh? Vamos a ver qué más. A ver con quién se quedaría esta persona. Esta es la próxima historia que tú vas a vivir, Virgo. En ningún momento digo que sea la persona definitiva en tu vida. Personas del pasado que podrían volver a tu vida, sí, posiblemente. Tienes la oportunidad de reanudar algo, también lo dicen las cartas, Esta persona, ¿con quién se quedaría? Contigo no me sale, Virgo, pero tú tampoco vas a querer estar con esta persona, así como de forma definitiva en tu vida. Ten en cuenta, Virgo, que a ti se te puede cruzar alguien más viviendo esta historia, Virgo, solteros, volverás a ilusionarte dentro de muy poco, pero aquí las cartas no me dicen que sean personas importantes. No estoy viendo personas importantes aquí. Vamos a ver el por qué no son personas importantes. A lo mejor tú no estás por la labor de tener una relación tan importante con ese compromiso que conlleva, Vamos a ver. Porque las personas estas que aparecen aquí, dice, son personas que no te dan la seguridad que tú necesitas. La seguridad que tú necesitas a nivel emocional, porque son personas con las que siempre estarías pensando a quién van a conocer hoy. Con ese temor. Por eso no son personas importantes en tu vida. Tú puedes vivir una etapa con estas personas, pero siempre dejando la puerta abierta a otras posibilidades, que es lo que dicen aquí las cartas. Que esa persona con la cual tú vas a vivir una historia más profunda, que es la persona que hemos visto, que es una persona que tiene pareja, que finalmente, si tú te dejas llevar de esto, te puede llevar a la soledad realmente. O sea, que no estaría, o sea, lo que quieren decir aquí, realmente esta persona no estaría en tu vida. Vamos a ver qué más. Virgo, que estáis solteros, que se caen. Aparte, también te voy a decir una cosa, existe mucha posibilidad, Virgo, de que tú te reconcilies con alguien del pasado. Existe mucha posibilidad también, así lo dicen las cartas. Entonces, aquí también vemos una etapa en la cual tú podrías vivir con esta persona del pasado, pero que no es una persona que se quedará en tu vida definitivamente, Virgo. Entonces no estoy viendo relaciones profundas, relaciones para toda la vida en tus cartas. Vamos a verlo de otra forma. No. La persona definitiva en tu vida todavía no ha llegado, Virgo. Todavía no ha llegado. Dice, si sigues mirando hacia el pasado, dice, más tardará ese destino tuyo en llegar. Entonces aquí hay dos procesos de tiempo en los que tu destino realmente, que tú vas a vivir, pero tu destino realmente aquí se bloquea, se paraliza un poco. No quiere decir que desaparezca, sino que se paraliza un poco. Porque no siguen los pasos que deberías de seguir para encontrarte con la persona definitiva en tu vida, Virgo. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Virgo, no te me vayas, solteros, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Virgo que estáis casados, los que estáis en convivencia y Virgo que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios.
puedes llegar a muchas conclusiones aquí, puedes intentarlo, puedes darle muchas vueltas a la cabeza, pero aquí todo lo que ha pasado en tu historia, el descubrir la verdadera imagen de la pareja, todo esto se lleva arrastrando, ¿no? Y dice, necesitamos llegar a una conclusión en nuestra historia, necesitamos fluir, necesitamos que algo se mueva en esta historia. Vamos a ver qué más. Virgo, casados en convivencia y novios. Los que queráis una consulta personalizada gratis conmigo, tenéis que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme vuestro comentario. Los martes de cada semana publicaré los ganadores en mis redes sociales. Virgo, casados en convivencia y novios. Vamos a ver. Mira, Virgo, casados en convivencia y novios. Yo veo aquí como una próxima etapa que se avecina aquí, dice, trae una situación en la cual se tiene que tomar una decisión importante. ¿Esto por qué sucede? Esto sucede porque puede descubrirse alguna mentira o algo por el estilo, sí. Se puede descubrir algún tipo de mentira, es lo que dicen las cartas. Podemos pillar alguna comunicación o algo por el estilo, algo que no nos guste. Y entonces, a raíz de esto, dice, hay que tomar una decisión. O se le pone a la pareja a tomar una decisión, una de dos. ¿Bien? Y es algo que creíamos que ya no existía en nuestra vida. ¿Bien? ¿Qué decisión se toma aquí, Virgo? ¿Qué decisión se toma? La pareja aparentemente tomará la decisión de seguir contigo, o sea, así lo dicen las cartas. Aparentemente la decisión es seguir contigo. Pero ahora yo digo, esta persona toma la decisión de seguir contigo, pero a nivel emocional no sabe lo que quiere. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Si tu pareja está viajando mucho, Virgo, hay algo entre esos viajes que no te cuadra a ti, ¿eh? Podría haber algo que no te cuadra, o ahora o en un futuro, ¿eh? Y de ahí, en ese caso, tienes que hacerle caso a tu intuición, ¿no? Como yo digo. Vamos a ver. Vamos a ver, Virgo, casados en convivencia y novios. Hay una información que te llega, así lo dicen las cartas. Dice, esta información llega a tu vida, dice, y puede cambiarlo todo. Puede cambiarlo todo, te puede dar muchas respuestas que tú estás necesitando a día de hoy, Virgo. Porque puede ser que tú estés necesitando el saber este tipo de cosas, el tener esta claridad en este sentido, llegar a esa conclusión que necesitas. Es decir, pero esto es así, lo que yo estoy pensando no es así. Entonces aquí lo que dicen, esta información va a llegar a tu vida. Entonces las cartas aquí hablan de una renovación en esta historia. Pero la renovación puede ser de muchas formas, ¿eh? Puede ser que la pareja cambie por completo, que lo vamos a confirmar ahora, o puede ser que te liberes definitivamente de esto y decidas hacer tu vida por otro lado y que sea realmente una liberación para ti. Vamos a confirmar eso. Vamos a ver, Virgo, casados en convivencia y novios. Yo tengo que decir, Virgo, que esta información que llega
tiene que ver con algo que supuestamente se había terminado y te das cuenta que nunca se había terminado y que tiene que ver con una persona, bueno, pues eso, con una persona que ya existía en su momento, y dice, tiene que ver con una persona del pasado, de hecho, como te he dicho, algo que supuestamente se había terminado. No hay una ruptura definitiva, de momento, pero sí hay como un tiempo. Y aquí es donde decían las cartas de esa renovación. Comienzas a vivir tu vida de otra forma. Porque yo te veo, Virgo, como que tú has estado todo este tiempo en plenitud con la pareja. Pero ahora lo que a mí me sale es estar en plenitud, pero en otros aspectos de tu vida, no con la pareja. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Virgo, casados, en convivencia y novios. Pues que se puede cruzar una persona más en tu vida. O que tú comiences a mirar a otra persona, Virgo, y digas, pues yo puedo seguir contigo por X cosas, pero si me presenta la oportunidad de ilusionarme, me lo voy a permitir. Esto es lo que yo estoy viendo aquí. Pero cada uno aquí lo tiene que aplicar a su historia. No todos vais a estar en la misma situación, Virgo? Ya me contaréis. Vamos a seguimos, mi queridísimo Virgo, con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver. Virgo, y tu mensaje especial del amor. Te dice, Virgo, debes de mirar o enfocarte en tu futuro, no quedarte mirando en el presente y en el pasado. Siempre mira hacia el futuro, o por lo menos en estos próximos meses. ¿Bien? Porque hay caminos que tú no estás viendo, no logras ver. Cada uno que lo aplica a su historia. Virgo, seguimos con tu salud. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar otro mensaje general. Virgo, alguno de vosotros os veo como que vais a tener que seguir con pruebas, ¿bien? Que al final vais a tener buenas noticias, pero bueno, ese tiempo de pruebas, ahí sale, hay algo relacionado con los huesos y todo eso, pero bueno, al final salen buenas noticias, también os lo digo, como siempre digo, que ya sabéis que yo no soy médico. Seguimos con tu mensaje general. Virgo, y tu mensaje general. Si lo que te retiene te está haciendo sufrir, Virgo, llega el momento de tomar decisiones. Sea lo que te retiene, lo que hace que te sientas atrapado, atrapada, o sientas que tu vida no tiene sentido. Bien, pues todo eso, o respecto a eso, hay que tomar decisiones. Bien. Virgo, el número 81 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Como siempre decirte, Virgo, no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.